Vamos a continuar hoy en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan y estamos en este capítulo en el que nos encontramos con la muerte de Lázaro y después cuando fue resucitado por nuestro Señor Jesucristo. Hoy les invito a leer los versículos 11 al 16. San Juan capítulo 11, versículos 11 a 16. Y así dice la palabra de Dios. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Por ponerle un título ilustrativo a lo que vamos a reflexionar, yo propongo cómo ve la muerte un hijo de Dios, pero partiendo también de cómo ve la muerte el Hijo de Dios, ¿sí? Porque nosotros somos hijos en Cristo, pero lo que aprendemos, la visión nueva que debemos tener es de acuerdo a cómo la ve el Hijo unigénito de Dios. ¿Cómo ve la muerte el Hijo unigénito de Dios? Eso es lo que aquí se nos presenta. Dice que 2 días pasaron desde el momento en que Jesús tomó conocimiento de la enfermedad de Lázaro a través del mensajero que enviaron Marta y María. Y entonces el Señor comunica a sus discípulos, después de esos 2 días, que Lázaro ha muerto. Pero no les dice con esas palabras, no les dice Lázaro ha muerto. Al principio les dice: nuestro amigo Lázaro duerme. Y seguidamente les revela su propósito de ir y despertarle. Por supuesto que ellos no le entendieron, y entonces le dicen así: Señor, si duerme, sanará. O sea, si duerme, ¿qué problema hay? ¿Qué apuro? Si duerme se va a sanar, si duerme se va a curar, porque ellos habían sabido que estaba enfermo. Y entonces Jesús usa el lenguaje común, el lenguaje que todos pueden entender, que ellos podían entender. Y les dice claramente: Lázaro ha muerto. Nuestro amigo Lázaro ha muerto. Y es este concepto de la muerte, como un dormir, el que yo quiero hoy traer a compartir con ustedes. Quiero marcar, subrayar, porque es lo que el Señor nos muestra en su palabra. Nos ayuda esta manera en que el Señor se expresa a ver la muerte desde la perspectiva de Dios. Y la verdad es que hay mucha diferencia, hay una enorme diferencia entre la manera en que Dios ve y la manera en que nosotros, los seres humanos, vemos a la muerte.
en más o menos medida el hombre ve a la muerte como una cuestión trágica o como la peor noticia que puede escuchar, y aquello de lo cual hay que correr a cualquier costo. Si es que hay alguna posibilidad, y cuántas veces el hombre gasta todos sus recursos y hasta lo que no tiene. Y claro, nadie quiere morir, ¿verdad? Naturalmente, como ya dijimos varias veces, la palabra de Dios dice que Él puso eternidad en nuestros corazones, y en el diseño, al principio nunca se estableció la muerte. La muerte entró como consecuencia del pecado. Y Jesús dice: nuestro amigo Lázaro, nuestro amigo duerme. Ellos de inmediato suponen entonces que la situación no es grave, no es tan grave. Bueno, a partir de la revelación que tenemos en las Escrituras y mayormente en el Nuevo Testamento, la muerte es eso que Jesús dice: es dormir del cuerpo o de la vida biológica, como también venimos mostrando. Hay una vida bios, que es la vida biológica, y aunque en el Antiguo Testamento también se encuentra, en el Nuevo se encuentra más claramente a partir de la manifestación del Hijo de Dios en carne. Pero reafirmamos que en toda la Escritura nos muestra que es el cuerpo o la vida biológica la que entra a un estado de reposo, y no así el alma, no así el espíritu. En algunos pasajes bíblicos, el alma y el espíritu se presentan como una misma cosa, ¿sí? Nosotros podemos encontrar a menudo alma y espíritu, parece que está hablando de lo mismo, aunque también en otros pasajes se enseña lo que son separadamente, ¿sí? Que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, dice, por ejemplo. Pero es la parte intangible, el alma y el espíritu, y la parte visible, la parte tangible, el cuerpo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 7, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 7, versículo 7, hablando del fin de los días del hombre, ahí está hablando de que los días del hombre sobre esta tierra se acaban, y dice que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo creó, ¿sí? El polvo vuelve a la tierra como era, porque somos de tierra, ¿verdad? Polvo eres y al polvo volverás. Toda nuestra composición física es polvo, ¿verdad? Los mismos elementos que hay en la tierra están en los mismos minerales. Y entonces, cuando nuestra alma se separa de este cuerpo, entonces el polvo vuelve a la tierra, y el espíritu, dice, vuelve a Dios que lo creó. Cuando Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? El diácono, en el libro de los Hechos, el llamado también primer mártir de la iglesia, fue apedreado. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 59 y 60, dice que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice ahí Lucas, el escritor del libro de los Hechos, dice: y habiendo dicho esto,
durmió. ¿Ven? Ese es el concepto bíblico que el Espíritu Santo inspiró también a Lucas a decir ya con la misma perspectiva de Jesucristo. Habiendo dicho esto, entonces Esteban durmió después de haber sido apedreado. Los que conocemos la revelación de Dios por las Escrituras, sabemos que hay un momento que no vemos, no podemos ver con nuestros ojos, una realidad que no percibimos con la vista y con los demás sentidos naturales, pero que sí podemos ver si aplicamos el principio de la fe. Si miramos, aprendemos a mirar con los ojos de la fe. Que según Hebreos 11:1, ¿qué es la fe? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? ¿Ven? Entonces con la fe nosotros podemos tener certeza y tener convicción, o sea, es un pleno convencimiento, seguridad absoluta de lo que no se ve. El ser humano natural piensa que solamente existen las cosas que puede ver y las cosas que puede tocar. ¿Sí? Suelo recordar a una persona, una profesional, a la que yo una vez le hablé de Dios y me dijo así, burlándose realmente, ¿verdad? Empezó a mirar así y dijo, Dios, ¿dónde está Dios? No le veo, ¿verdad? Hizo ese, y es la actitud típica de muchos que creen ser muy entendidos, pero que en realidad son necios, porque lo que de Dios se puede conocer es manifiesto. En todo lo que existe se ve la mano creadora de Dios, el diseño de un Dios omnisciente. Y mucho más si es que nos acercamos a las Escrituras, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a mirar también en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos que ir mirando cada vez más aquello que no se ve. No pensar como el inconverso, como el impío, que lo que se ve únicamente es lo que existe. Hay muchas cosas y sobre todo las cosas que permanecen. Como dice en 1 Corintios 13, muchas de las cosas que nosotros vemos hoy cesan, pasan, pero el amor, por ejemplo, nunca va a pasar. Y la palabra de Dios también permanece para siempre. Y la palabra de Dios oímos, permanece para siempre, y el amor, porque Dios es amor, y ese amor que Dios derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado también, ese también permanece para siempre, y es el mayor don que tenemos que anhelar. Y eso es lo que tenemos que aprender. Yo hace tiempo, en realidad desde que era adolescente, empecé a perder capacidad de visión. ¿Sí? Yo tengo una miopía muy muy pronunciada que ni siquiera ya me quisieron operar de tan pronunciada que es.
Y cuando yo iba tomando conciencia de esto y conociendo este versículo también, dije, tengo que empezar a mirar las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven puede que yo llegue a no ver más. ¿Sí? Eh, en las manos del Señor, descansando tranquilamente en las manos del Señor. Pero las cosas que no se ven, eso tenemos que aprender a ver. ¿Sí? Lo que el Señor nos revela y nos promete, nos asegura en su palabra. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Segunda Corintios 5 también, 6 al 8, ahí cerquita, les invito a mirar. Dice en 2 Corintios 5, 6, 7 y 8, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Confiados, eso es fe. Confiados, o sea, vivimos por fe. Y esto ya podemos enlazar perfectamente con lo que estamos viendo en cuanto a la muerte física, en cuanto al dormir. Mientras estamos en el cuerpo, dice, estamos ausentes del Señor, pero confiamos y quisiéramos más estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aunque lloramos, así como Marta lloró, ¿verdad? Marta lloraba por su hermano, Marta y María, y al verlas llorar así, dice que Jesús también se puso a llorar, dice en San Juan capítulo 11. Al ver cuánta aflicción, cuánto dolor produce al ser humano ese enemigo que se introdujo por causa del pecado. Y al final también un día va a ser sacado completamente, porque ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más dolor, nos dice la palabra de Dios. Lloramos, pero creemos, así como ella, como Marta cuando le dijo a Jesús, yo sé, ahí eso está en capítulo 11, versículo 24, Marta le dice a Jesús, yo sé que resucitará en el día postrero. Ella lloraba, pero creía en las promesas, creía en aquellas cosas que no se ven, creía que aunque moría su hermano, iba a vivir en la fe de Cristo. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14, les invito a mirar. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Se dan cuenta cómo se adopta y se repite, sea quien sea el escritor, el mismo concepto, ¿verdad? Ese es el concepto de Dios, el concepto del Espíritu Santo, que inspiró a todos estos que escribieron. El mismo Espíritu, el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo. Dice de los que duermen, acerca de los que duermen. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Vamos a 1 Corintios 15, versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron. Y en el versículo 22, ahí mismo en 1 Corintios 15, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Cuando nosotros nacemos, naturalmente, somos linaje de Adán, ¿sí? Porque somos descendencia de Adán. Nuestro árbol genealógico, alguien comentó hace poco aquí, sabemos dónde empieza. Muchos de los eslabones se nos pierden, pero sabemos dónde empieza, en Adán, sí, ahí empieza. Ahora, cuando venimos a estar en el postrer Adán, ya sabemos que vamos a ser vivificados, porque en Adán, en el primer Adán, todos mueren, pero en Cristo, entonces los que estamos en Cristo, vamos a ser vivificados en su debido orden. Cristo primero, Cristo las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Aquí es importante, hermanos, y ahora voy a destacar, enfatizar esto, la enseñanza que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos acerca de los dos destinos que existen. Hay dos posibles destinos, porque aunque todos se levantarán, no todos corren la misma suerte. Suerte no en el sentido del azar, ¿verdad? Sino que en el sentido del destino. No todos van al mismo lugar. En Daniel, el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muchos de los que duermen, así dice el Señor, van a ser, ¿qué cosa? Despertados. Pero ahí ya tenemos que unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Asimismo en San Juan capítulo 5, aquí si bien podemos encontrar que hay una enseñanza también acerca de nuestra condición de muertos espirituales, como dice San Pablo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida a nosotros en Cristo cuando estábamos muertos. Jesús se refiere a eso también al que está en sus pecados. Por eso le dice a aquel hombre que le dice: te voy a seguir, pero deja primero que vaya y entierre a mis padres. Y Jesús le dice: deja a los muertos que entierren a sus muertos. Bueno, más eso también está incluido en esto, pero igual se aplica también a esta enseñanza de los que están durmiendo y van a escuchar, o muertos y van a escuchar la voz del Hijo de Dios. San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. El Señor Jesucristo dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En el versículo 25, un poquitito más arriba, dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esa es la condición en la que ya todos nosotros estuvimos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán.
me estoy retrocediendo. El versículo 24 también dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando oímos la palabra de Dios, Jesús entonces es el que nos llama, el que llama. Y entre los que están muertos, el que oye su voz, ese pasa de muerte a vida. El que oye su voz y le cree. Si yo me voy a un cementerio y le llamo ahí, por más fuerte que grite, nadie se va a levantar. Pero si viene Jesús, sí, ¿verdad? Ahí tenemos la muestra con Lázaro. Dicen que si Jesús se acercaba a ese lugar y decía, ven fuera, nomás si decía y no decía Lázaro, todos los que estaban ahí se iban a levantar. Sí, pero él le llamó a Lázaro. A Lázaro. Y de igual manera, si nosotros le decimos a alguien, le predicamos, nadie se convierte. ¿Sí? Pero si realmente él escucha la voz de Dios llamándole, entonces se va a despertar. Así como nosotros nos hemos despertado alguna vez porque escuchamos la voz del Hijo de Dios. Él es el único que puede despertar a un muerto. Y la voz del Hijo de Dios es la única voz que el muerto puede escuchar. Tanto el muerto es el que está muerto en sus delitos y pecados, el muerto espiritual, como el que está muerto físicamente. Un día va a llegar ese día. Acá leímos, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. En el libro de Daniel decía muchos, ¿sí? Acá Jesús ya dice que todos, esos muchos son en realidad todos, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo que aguarda a los creyentes es vida, dice Jesús. Él le llamó vida, o vida eterna, o vida, mientras que a los no creyentes o a los no convertidos, a los condenados le aguarda lo que en el libro de Apocalipsis se llama la segunda muerte. Segunda muerte. San Juan 5:25 recién ya mencionamos. Va a llegar esa hora cuando todos van a oír la voz del Hijo de Dios. Y muchos van a resucitar, o sea, se van a levantar, dice, para vergüenza y confusión perpetua, que es igual a la segunda muerte, cuando son arrojados ya a su destino final y eterno, al lago que arde con fuego y azufre, según el libro de Apocalipsis. La resurrección de Lázaro fue una ilustración visible de lo que sucede con cada uno de los que, así como yo o como cada uno de ustedes, como los verdaderos hijos de Dios, cada nueva criatura en Cristo oye su voz estando muerto en delitos y pecados y vive. Tiene la vida verdadera, la vida eterna, la vida que consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. En Apocalipsis 20, versículos 12 al 14, vamos a leer ahí para que quede también más claro. Apocalipsis 20, versículos 12, 13 y 14. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y en el 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Y versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que nada es, dice el ser humano, nada es tan seguro como la muerte. Y es casi absoluto eso, casi, pero no es 100% absoluto. Sabemos que todos vamos a morir con la excepción de los que van a ser arrebatados, dice también en Primera Tesalonicenses, dice en Primera Corintios capítulo 15, en Primera Corintios 15, versículo 51 dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hay una expectativa muy distinta para los verdaderos creyentes, para los que hemos obedecido al mandato de Dios, que es arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Dios manda, dice en el libro de los Hechos capítulo 17, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan y que crean en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos capítulo 16 también, versículo 31. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Siempre es así. El mandato de Dios es creer, es que obedezcan al Evangelio. No se trata de una salvación por obras cuando habla de obedecer. Cuando le preguntaron a Jesús también, ¿qué obra tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús en San Juan capítulo 6 fue, la obra de Dios es que crean. No es la obra que nosotros tenemos que hacer, es la obra de Dios. Es que creamos, porque Dios es el que nos dio fe a todos, resucitando a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. El que obedece a ese llamado, a ese imperativo de Dios, cree en el Señor Jesucristo, entonces ese es el que su nombre se halla inscrito en el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue juzgado según sus obras, y como nuestras obras nos condenan, nuestras obras no nos salvan, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice la palabra de Dios. Así que tan grande, inmensa es la expectativa para el verdadero Hijo de Dios, para el verdadero creyente, con respecto a los inconversos. El hombre natural no puede ver y no puede creer estas cosas. La muerte física, sí, es el hecho que puede ver. Ve a los que mueren y un día va a enfrentar también su propia muerte. Jesús le dijo a sus discípulos, ahí en este capítulo que leímos, los versículos 14 y 15, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Me alegro de que no estuvimos allí, de que no estuve allí, porque él quería, o sea, las hermanas querían que él fuera, ¿verdad? Por eso él le hicieron decir, tu amigo está enfermo, el que amas está enfermo, pero él se quedó ahí. Y me alegro, le dice a sus discípulos, de que no estuve allí para que ustedes puedan ver y puedan creer. Porque ellos tenían que ver, ellos tenían que ser los testigos. San Juan dice al terminar su evangelio, al primer final de su evangelio, porque después tiene un epílogo, al final del evangelio, capítulo 20, dice que muchas otras señales hizo Jesús, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean y para que creyendo tengan vida en su nombre. A Tomás, ¿se acuerdan de Tomás, verdad? Cuando Jesús se les apareció ahí, estando cerradas las puertas, y Tomás no estaba, ¿verdad? Pero después le contaron ellos, así nos apareció resucitado, y Tomás no creía, ¿verdad? No, si yo no meto mi dedo en el lugar de los clavos y no meto mi mano en su costado, no les voy a creer.
¿sí? Increíble lo que ustedes me están diciendo, no. Y después Jesús se le aparece, ¿verdad? Y entonces Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y la respuesta de Jesús, se acuerdan, ¿verdad? Tomás, porque viste, creíste. ¿Sí? Felices, bienaventurados aquellos que sin ver van a llegar a creer. ¿Sí? Y entre ellos estamos nosotros. Nosotros somos bienaventurados, hermanos. Porque nosotros creemos por el testimonio de los que le vieron, como dice acá, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos. Eso les contamos a ustedes. ¿Sí? Ese es el privilegio que tenemos, hermanos, de creer aquellas cosas que nos contaron. Y por eso Jesús le dijo, me alegro, porque ustedes ahora van a ver, porque era la única forma que ellos creyeran. ¿Sí? Ahora ustedes van a ver. ¿Y para qué? ¿Y qué alcance tiene eso que ellos vieron? Bueno, estábamos recién compartiendo. Ellos vieron para contarnos a nosotros y a las generaciones que iban a venir, que vienen después, lo que Jesús hizo para que creamos, pudiéramos creer en Él y creyendo tener vida en su nombre. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses 3, 21. Estamos en los el último par de minutitos, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nosotros podemos descansar, hermanos, en el tiempo de Dios. Dice en un salmo también, en tu mano están mis tiempos. ¿Sí? Nuestros tiempos, nuestros días, nuestros años están en las manos del Señor. Cuando Él nos llame, en el día, en el límite que Él nos marcó, podemos descansar en la certeza de que vamos a ser despertados del sueño de la muerte para estar para siempre con Él. Si esto es lo que creemos, hermanos, entonces también podemos decir con David en el Salmo 23, versículo 4, podemos decir esas palabras: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Crees esto? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias. Gracias por tu revelación, gracias por lo que vieron aquellos a los que llamaste para que conocieran en Jesucristo a tu enviado, para que te conocieran ellos, vieran, comieran, caminaran, oyeran la manifestación en carne de tu deidad, de tu eternidad, para que conocieran al que es la luz y la vida. Padre Santo, gracias te damos por eso y por el testimonio fiel de aquellos que oyeron, que experimentaron. El testimonio fiel por el cual nosotros somos bienaventurados hoy, de haber creído en tu palabra y creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, ayúdanos a mirar cada vez más, con más certeza, con más seguridad, con más esperanza segura, nuestro destino, aquel destino al que nos llamaste, Señor, y a caminar
en esa certeza, en santidad, en obediencia a tu palabra cada día y a compartir esta buena noticia con todos los hombres que todavía en este mundo caminan sin esperanza y sin Dios. Gracias te damos, Señor, que tu nombre y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Amén.